Hoy vamos a compartir bajo el título Alianzas. Y, y bueno, dice el diccionario de la Real Academia Española que una alianza es una unión o un pacto entre personas, grupos o estados con un fin en común. Un grupo, naciones, individuos unen fuerzas para alcanzar un objetivo. Y en ese sentido, pues las alianzas tienen un propósito bueno, ¿sí? El objetivo de una alianza no es dañar a quienes se unen, sino fortalecerse mutuamente para que en el marco de esa alianza, entonces ambos alcancen el objetivo en común que tienen. En lo natural, pues incluso hay un dicho que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, porque a veces las personas con enemigos en común se unen para derrotar ese enemigo en común. Y digamos que en el contexto secular puede considerarse válido, ¿verdad? Lo importante es que nosotros entendamos, ¿verdad? Que hay alianzas y que esas alianzas se elaboran y se realizan bajo un propósito. Y hoy vamos a compartirlo en el contexto de una alianza que está descrita en las Escrituras, en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 16, versos del 1 al 6. Y dice la palabra, leo para ustedes, versión Reina Varela 1960, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí que yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de los ejércitos contra las ciudades de Israel. Y conquistaron Gihón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y llevaron a Ramá la piedra y la madera con la que Baasa edificaba, y con ellas edificó Geba y Amis. Entonces describe el libro de Crónicas una alianza entre dos reyes. Estos hechos ocurren históricamente posteriores al reinado del rey Salomón, y es un periodo en que el pueblo judío estaba dividido en varios reinados. Entonces había un reino como el reino de Israel y estaba el reino de Judá como un reino aparte. Pero ambos, tanto Judá como Israel, pues tenían como Dios a Jehová. Sin embargo, había rencilla entre estos dos reinos. Dice el relato que el rey Asa, al sentirse pues presionado por las acciones que estaba haciendo el rey de Israel contra Judá, toma esta decisión de hacer la alianza con el rey de Siria. Ahora, ¿qué cosas o qué elementos importantes tiene esta alianza que se forma en este capítulo? Tiene importancia porque Siria tradicionalmente
no era un pueblo amigo del pueblo judío o del pueblo, ¿sí? Y Siria era un territorio principalmente politeísta, con una cantidad de paganos, cantidad de dioses y cantidad de costumbres completamente diferentes a las de Judá y a las de Israel. Entonces, el hecho de que se aliaran, representa también, pues, esa unión que a veces nosotros tomamos la decisión de hacer con cosas que son contrarias a las cosas de Dios, pero que nosotros consideramos que por un tiempo vivirlas y hacerlas va a estar bien para nosotros. Y se da la alianza porque tenían ambos un enemigo en común. Bueno, ni siquiera enemigo en común. Este rey Ben-Hadad era un rey que trabajaba para el mejor postor, ¿no? O sea, el texto dice que incluso que tenía una alianza con el otro rey, y el rey Asa le pagó para que quebrara la alianza con el otro y se aliara con él para dañar al otro con el que ya tenía alianza. Mire lo confiable que era el rey de Siria. O sea, tenía una alianza con un rey y le tiraron un billetico adicional y ya no, y ahora soy enemigo tuyo y vamos a darte duro porque me tiraron un billetico adicional. Esto tuvo unas implicaciones para el pueblo de Judá, porque este rey que hace la alianza no hace la alianza con cualquier cosa. Dice el verso 2 que entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, pero dice primero lo sacó de la casa de Jehová. Es decir, el señor Asa, en su super plan para vencer al rey de Israel, tomó la decisión de usar las cosas que estaban consagradas a Dios, los tesoros que estaban en la casa de Dios, esos utensilios que se consideraban sagrados, que eran su mayoría de oro y de plata. Él dijo, no, a mí me parece bien, me voy a quitar el de Israel encima, entonces yo voy a sacar las cosas que están consagradas para Dios, los tesoros de la casa de Dios, y los voy a entregar junto con algunas cosas que yo tengo en palacio para el rey de Siria. Entonces, cuando nosotros hacemos alianzas, muchas veces que van en contraposición o que están dadas con personas, individuos que no tienen la misma fe tuya, que no van por el mismo camino tuyo, que tienen una forma y una visión del mundo completamente diferente. Puedes estar entregándole también lo sagrado tuyo a esa persona como parte de pago de la retribución de lo que se supone van a hacer juntos. Ahora, a mi ver, este rey sirio no era nada confiable, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra que se unieron y vencieron varios lugares, ¿sí? Se fueron contra algunas locaciones y esas locaciones, las ganaron, y digamos que se sintió la victoria para el rey de Judá a partir de esta alianza. Él logró pues que hubiera un retroceso del rey Baasa de Israel contra ellos, y según él había alcanzado pues la victoria. A veces nosotros trabajamos por victorias y nos centramos en el objetivo inicial, pero no estamos mirando las consecuencias que nuestros actos por alcanzar esas victorias podían desarrollar en nuestra vida. Y sigue diciendo la palabra en el verso 7, dice, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército de Siria ha escapado de tus manos.
Es decir, te uniste a ellos, le está diciendo el vidente, que en otras versiones le llama profeta al texto, eh, por cuanto te apoyaste en el rey de Siria, ahora ya tú no vas a poder someter al rey de Siria, o sea, se te escapó de las manos, o sea, ya no vas a tener autoridad sobre este rey. Dice el verso 8, los etíopes y los libios no era un ejército numerosísimo con carros y mucha gente a caballo. Con todo porque te apoyaste en Jehová, Él lo entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar el poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y entonces aquí pues está la revelación pues de las consecuencias de esta unión. Entonces él perdió la autoridad, o sea, ya no iba a poder someter a Siria, porque es que no solo entregó las cosas sagradas, sino que su confianza nunca estuvo en Dios, sino en la alianza. Y cuando tu confianza se cae de estar al lado de Dios y se va hacia otro lado, entonces hay consecuencias naturales y, y lastimosamente, este, tiene que recordar el Señor, ¿acaso yo no te he apoyado? ¿Acaso tú no has ganado victorias a mi lado? ¿Acaso juntos no hemos ido a la guerra y hemos salido victoriosos? ¿Qué necesidad tú tenías de hacer esta alianza con este tipo? Y ahora a causa de esto, en vez de tener más victorias, en vez de estar chévere, en vez de estar relajado, lo que va a venir es más guerra hacia ti, van a venir a atacarte más, van a venir a lastimarte más. Pues digamos, pues fue tu elección, pues muchacho, ¿yo qué puedo hacer? Tú decides en quién te apoyas, tú decides de quién buscas ayuda, tú decides lo que entregas para obtener esa ayuda. ¿Qué has entregado tú por conseguir ayuda de alguien? A veces no entregamos cosas materiales, a veces entregamos nuestros principios y valores. Y pasa mucho en la administración pública, a veces donde para poder mantener un puesto específico o para poder avanzar en una carrera política, lastimosamente a las personas muchas veces les toca em, hacer a un lado sus principios y sus valores para hacer una alianza que le permita alcanzar aparentemente los propósitos que tienen y que después esas alianzas terminan siendo desastrosas para uno y para las personas que a veces le rodean. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto vale la pena que tú y yo mm, pongamos en jaque nuestros principios y entreguemos cosas valiosas para Dios y para nosotros a personas que ni siquiera deberían tener el honor y el privilegio de poder tocarlas? Para este rey Asa, que hace esta alianza, pues ahí viene el vidente o el profeta y le dice estas cosas. Y se supone que cuando a uno le dicen, hey, obraste mal, te apoyaste en tu propia prudencia al elegir aliarte con esta persona, lo lógico es que uno reconozca su error y diga, ay, sí, me equivoqué. Pero no, este personaje no reconoció su equivocación. El rey Asa creyó más en el poder de un enemigo que en el poder de Dios. Creyó más en lo que podía hacer el rey de Siria por él que en lo que podía hacer Dios por él. Después de Dios haberle dado victorias. Y es que lastimosamente el pueblo de Dios es un pueblo que carece o que vive en constante pérdida de memoria.
Y lo puede ver usted a lo largo de todas las escrituras, en especial en el Antiguo Testamento, donde Dios hacía milagros y en particular con la salida del pueblo de Dios de Egipto, milagro tras milagro tras milagro en el camino y queja tras queja y como que no ve y se me olvidó el milagro que hizo Dios y ya mañana me voy a morir y el milagro anterior se me olvidó y el milagro anterior se me olvidó. ¿Cuántas victorias has tenido que ya Dios te ha dado? ¿Y dónde tienes tu confianza hoy? Que muchas veces priorizamos la bendición, entre comillas, por encima de aquel que nos da la bendición. Entonces, Asa creyó más en lo que podía hacer juntamente con un enemigo a lo que podía hacer el poder de Dios en él. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso. Tenemos un sueño y entonces nos ponemos a trabajar por ese sueño alejados de Dios con un X persona o haciendo X actividad que nosotros creemos y ponemos al que nos dio las cosas, siempre, ha dado siempre las cosas a un lado. Pero Dios siempre manda cuando nosotros estamos incurriendo en una falta, manda a alguien. Y el primero que manda en esta época, gracias al sacrificio de Jesús, es el Espíritu Santo en nuestros corazones a redarguirnos. Pero cuando a veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo, manda a otro para que te lo diga. Y la palabra nos enseña que Él incluso puede usar las piedras, puede usar animales como el asno para hablarnos. Y nuestros oídos deberían estar prestos porque en cualquier momento este, puede haber una manifestación de estas de nuestras vidas a causa de pronto de que estamos siendo testarudos. Que cuando nosotros buscamos una victoria fuera de Dios, estamos negando nuestra fe. Es como que yo dijera ahorita, ay, yo quiero tal cosa, ay, me voy a liar, no sé, me voy con un brujito y hacemos ting y yo tengo mi victoria. Es una victoria alejada de mi fe. Y al irme por ese sendero, estoy negando en sí mismo mi fe. Cuando yo intento hacer las cosas en mis propias fuerzas, estoy negando mi fe. Cuando estoy siguiendo mis propios planes, mis propios propósitos, mi propia estrategia, estoy negando mi fe. Entonces nosotros no podemos obtener una victoria plena para disfrutar cuando estamos alejados, cuando estamos haciéndolo sin Dios. Y no significa que no vamos a tener victorias. Miren que en esa alianza hubo una victoria, hubo victorias, hubo victorias, pero lejos de Dios. Y el rey Asa reaccionó como mal a las cosas que le dijo el vidente y, y resulta que cogió al vidente. Si usted sigue leyendo el capítulo en los versos siguientes, el verso 10, usted va a darse cuenta que cogió al vidente y lo metió preso porque le dijo que no había confiado en Dios. Y no solo metió preso al vidente, sino que además la cogió con algunas personas del pueblo y los lastimó a causa de que quizás también asintieron y estuvieron de acuerdo con el hecho de que él no puso su confianza primeramente en Dios. Lo que llama muchísimo la atención de este rey es que
Dentro de las descripciones de las características de los reyes, él fue un rey que empezó su vida y su reinado en el marco de la justicia, en el marco de honrar a Dios. Fue un rey que derribó altares, un rey que consagró, un rey que llevó en muchas ocasiones al pueblo delante de la presencia de Dios. Y de repente un día su confianza estaba en otro lugar. Y de repente un día estaba haciendo alianzas con un enemigo declarado del pueblo de Dios. Y aparentemente la confianza que él tenía en Dios no fue plenamente restablecida, porque dice la palabra en el verso 11 de Segunda de Crónicas 16, mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de Reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. En su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Su confianza se desvió. ¿No significa, Arisa, que no debo ir al médico? Sí, claro que sí, usted debe ir al médico. Pero una cosa es que usted vaya al médico con el convencimiento de que ese médico puede ser puede ser usado por Dios, que Dios lo puede dirigir, que sea lo que sea, Dios va a orar en su vida. Y otra cosa es que usted vaya al médico teniendo la confianza en el médico, más no en el Dios que puede operar a través de él. Son cosas completamente diferentes. Y dice claro el texto que en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ay, ayúdenme. Me duelen los pies, ayúdenme. Doctor, ayúdenme. Y no buscar al mejor aliado que tú puedes tener en tu vida, al Señor de señores, al Rey de reyes. Entonces, yo como creyente decido qué clases de alianzas hago, con quién me uno y cuáles son los propósitos que yo quiero lograr en mi vida. Y en ese camino decido si entrego o no entrego de lo sagrado que me entregó Dios a mí. Y decido poner mi confianza en Dios o fuera de Él. Y de pronto alguien podría decirte, ay, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso. Hay muchos dichos que han sido asumidos como bíblicos que no lo son. Pues Dios desea ser tu aliado. O sea, Dios desea trabajar contigo unidos con un mismo propósito. Porque Dios tiene un plan para contigo, tiene un plan para conmigo. Dice la palabra, un plan de bien y no del mal, para cumplir el propósito de Él. Y cuando nosotros nos unimos a Él, nuestros caminos van seguros. Hemos hablado que no es que no viene adversidad, no es que no hay situaciones difíciles, pero con Él
las cosas son diferentes. Entonces, ¿por qué muchas veces preferimos el consejo de gente que está lejos de Él que de Dios mismo? Porque sus consejos están en las Escrituras, porque su consejo viene a nosotros a través de su Santo Espíritu. Y nosotros a veces seguimos decidiendo aliarnos con el enemigo. Entonces, la pregunta es, ¿con quién estás aliado tú hoy? ¿Qué alianzas tienes vigentes? Cuando uno incluso se une a un equipo, un grupo de trabajo, pues uno cuando trabaja en grupo, pues uno está trabajando hacia un mismo objetivo. Pero cuando hablamos de alianza, hablamos de un acto voluntario, no de un acto impuesto. ¿Estás negociando tu fe quizás? Ahora, esta es una palabra que Dios me dio a mí. Dios me dice a mí, Adalgisa, ojo, Adalgisa, ojo, Adalgisa, ojo. Pero yo siempre he creído que si me lo dice a mí, puede que también les sirva a ustedes. Ojo con las alianzas. Ojo con quienes nos estamos aliando. Ojo. Ojo que yo sé cuáles son los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Ojo, porque a veces nos gana la carrera, porque queremos las cosas pronto, porque nos cuesta esperar en los tiempos de Dios, pero Él es quien nos hace más que vencedores. Y Él nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y Él quiere seguir siendo nuestro aliado y que nuestra fe sea plena y contundente en Él. Padre, te damos gracias en tu palabra, Señor. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias, Señor, por permitir, Señor, que otras personas, Padre bendito, escuchen esta palabra. Gracias, Rey. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos espirituales, abras nuestro entendimiento, Señor, y nos muestres, Padre bendito, nos muestres cuáles son, Señor, esas alianzas si existen en nuestra vida que están poniendo en riesgo nuestro ser más que ayudarnos, más que ser beneficiosas, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú redarguyéndonos, que seas tú mostrándonos el camino, Señor. Que seas tú llevándonos de victoria en victoria, Señor. Que seas tú acompañándonos, Padre. Que seas tú tomando el control y el dominio de nuestro ser. Que hables, Señor. Háblanos en nuestra intimidad, háblanos en medio de nuestras oraciones, háblanos, Padre bendito, y llénanos de ti, de tu presencia, Señor. Y no permitas, Padre bendito, que seamos como Asa. Más bien mantén, Señor, nuestros pies caminando a tu lado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y nos abandonamos en ti, en tu poderosa presencia. Amén y amén.